Hola, soy Fernando Boxia, editor de la edición digital de Última Hora. Hoy queremos compartir a la audiencia de Timore el podcast especial que hizo Última Hora por los 20 años del incendio del Ecuabolaños. Este reportaje es parte del especial multimedia Memorias del Ecuabolaños, disponible en nuestro sitio web www.ultimahora.com. Hoy es miércoles 31 de julio. Seguimos nosotros con estas imágenes y estas comunicaciones permanentes. Van confirmándose las cifras, lamentablemente más de 100 muertos en la tragedia de hoy, en esta siesta de domingo, en el supermercado Ecuabolaños. El domingo 1 de agosto del 2004, un incendio que se inició en el patio de comidas de un supermercado se extendió a todo el local con 1.500 personas que estaban en su interior haciendo compras. 400 muertos, más de 500 heridos y más de 200 niños quedaron huérfanos. Hace 20 años, la tragedia del Ecuabolaños cambió a un barrio, una ciudad, un país. ¿Qué pasó ese domingo en el barrio Trinidad de Asunción? ¿Qué nos pueden decir hoy los sobrevivientes? 2 décadas después, un equipo de periodistas de Última Hora se abocó a rescatar la historia de este evento que marcó a fuego a Paraguay y cambió para siempre a miles de personas. Mi nombre es Lida Duarte y hoy con mis compañeros y compañeras te contamos lo que sucedió en el Ecuabolaños. Aramio Campos es una de las periodistas más jóvenes de Última Hora. Cuando ocurrió el incendio del supermercado Asunceno, tenía apenas 7 años y vivía en Ciudad del Este. Ahora se encargó de trazar una línea cronológica sobre todos los eventos que se desataron en el país tras el incendio. Y la historia es muy larga, pero podemos centrarnos en 3 momentos importantes. Arrancamos con el 1 de agosto del 2004, ya hacía 3 años que se había instalado en el populoso barrio Santísima Trinidad el moderno supermercado de Ecuabolaños, que tenía como principal accionista al empresario Juan Pío Paiva. Ese domingo, cuando más gente había en el supermercado, un incendio empezó hacia el patio de comidas y en segundos se extendió a todo el súper. Fallecieron alrededor de 400 personas, en algunos casos familias enteras. Las que sobrevivieron quedaron con heridas y daños psicológicos que arrastraron durante varios años. En el segundo momento podemos hablar de la investigación que se abrió para determinar las responsabilidades. Un proceso que duró años y con muchos incidentes teniendo en cuenta que era un caso muy sensible. El 24 de julio del 2006 inició el juicio oral contra el accionista mayoritario y su hijo Daniel Paiva, que también cumplía funciones dentro del supermercado. Aunque se planteó la figura penal de homicidio doloso, el 5 de diciembre de ese mismo año, el tribunal calificó la tragedia como un homicidio culposo, que implicaba una pena carcelaria mínima, muy baja. Las víctimas y familiares respondieron con sillazos y manifestaciones hasta que finalmente ese juicio se anuló. El nuevo juicio arrancó el 5 de septiembre del 2007 y terminó el 2 de febrero del 2008 con la condena por homicidio doloso y otras causas. Pero también fueron juzgadas otras personas, solo que con responsabilidades menores. Con esto se cerraba la parte penal, pero las acciones en lo civil siguen incluso hasta ahora. En paralelo, los sobrevivientes y familiares fueron ocupando el Ecuabolaños como un espacio de contención, de recuerdo a los fallecidos y desaparecidos. Recién el 27 de septiembre del 2010 se promulgó la Ley 4097 que expropió el inmueble y oficialmente empezó a construirse el sitio de memoria y centro cultural 1A. A propósito, el 1 de agosto del 2017. Ese lugar se inauguró en el 2022 y esto podemos dejar como tercer momento, pero todavía hay proyectos y demandas de reparación que quizás veamos más adelante cómo se resuelven.
Última Hora publicó un especial multimedia por los 20 años del incendio del Licuado Bolaños. En un micrositio habilitado en la web www.ultimahora.com podrán encontrar reportajes, ilustraciones y una serie documental que rescatan los testimonios de la catástrofe que enlutó a todo un país. El colega José Maday cuenta los momentos previos al incendio y cómo un tranquilo domingo cambió en un pestañeo. La mañana era fresca, nuestro corto invierno paraguayo se estaba despidiendo. 2 días después de celebrar la amistad, un domingo cualquiera de descanso, de almuerzo en familia y de hacer las compras antes de arrancar otra semana laboral. Los sobrevivientes, Liz Torres y Víctor Galeano, quien además es nuestro compañero de redacción, recuerdan así los minutos antes de entrar al supermercado y su recorrido en el interior. Vine con Alfredo, con mi marido. Los dos ingresamos a las 11 de la mañana y el supermercado estaba con bastante gente. Nos dimos cuenta porque al ingresar por el portón que está sobre la avenida Santísima Trinidad, no encontramos estacionamiento. Y entonces tuvimos que avanzar y llegamos hasta a estacionar ya aquí cercanos a la salida del sur, que es el otro portón de ingreso que está sobre la avenida Artigas, y en el único espacio que quedaba para el estacionamiento, que era la camioneta que estaba en ese momento. Entonces estacionamos en el último espacio que quedaba en la parte del medio del estacionamiento, ¿verdad? Que aquí es que está en el piso, digamos, en conexión directa con la calle. Al entrar habían solo 3 carritos libres, recuerdo muy bien, que la expresión, ay, que mucha gente hay, porque eran las 11 de la mañana y teníamos que llevar lo que era para el almuerzo. Vimos a algunos vecinos, vecinas que estaban haciendo compras, gente conocida, porque nosotros nacimos en Trinidad, crecimos en Trinidad, fuimos a la escuela que es del barrio, así que somos personas que habitamos y que nos organizamos desde los espacios de la iglesia, de grupos juveniles, siempre en Trinidad. Nos habíamos saludado con la familia Lima Torres, amigos de infancia. Todos están fallecidos y fallecieron ahí. Uno de ellos, que es el niño hijo de la pareja, Titito, de 9 años, todavía está desaparecido. Nos habíamos preparado con buen abrigo, diríamos. Estábamos bien abrigados porque era fresco el día, estaba haciendo frío. Apenas cruzamos la puerta del supermercado, ya nos sacamos las camperas que teníamos. Ella tenía una campera, yo también tenía otra, entonces nos desabrigamos un poquito porque se sentía mucho calor enseguida al entrar al súper. Entonces dejamos eso en el puesto de los bolsos, donde se deja todo eso. Entonces empezamos la caminata. Apenas cuando llegamos al sector donde están los carritos, vimos con felicidad, diría yo, que en ese momento encontramos solamente un carrito ya. Entonces ingresamos, empezamos a hacer el recorrido. A Santiago le hice sentar en el carrito, normalmente. Como él era chiquito, 3 años tenía cuando eso. Entonces, el primer lugar por donde fuimos fue a buscar un juguete que él quería tanto. Era un camioncito. Había tanta gente que Liz y su marido prefirieron buscar pastas antes que esperar y esperar en la sección de carnicería, donde los clientes además se abarrotaban para comprar los cortes para el tradicional asado de fin de semana. Pero a las 11:20 esto pasó. Justo cuando íbamos a mirar las pastas en las congeladoras, en ese momento escuchamos un sonido muy fuerte y nos miramos ambos porque parecía como que caían algunas latas o botellas de las góndolas. Ese fue un sonido así fuerte. Inmediatamente un sonido mucho más fuerte que ese y dirigimos la mirada hacia el lado norte del salón, que es donde estaba el patio de comidas, y ahí al toque vimos como una ola de mar, pero esta era una ola de fuego que avanzaba por el techo.
Entonces lo que me dijo Alfredo es correr, y yo corrí así como todos corrimos por nuestra vida, ¿verdad? Hacia el único lugar donde sabíamos que había una puerta. Entonces, en ese momento se escucha un estruendo que viene del patio de comidas. Era tan fuerte ese estruendo que parecía como 1000 veces el sonido de agua cuando tiras en aceite hirviendo. Era ese sonido. Es lo primero que calculé mentalmente. Fuegos artificiales, pero fuegos artificiales acá no puede ser, dije. Y miré bien para afuera, miré para el patio de comidas, y me quedé centrado en el patio de comidas porque la gente también miraba hacia el sector donde está la parrilla y todo eso. Y ese lugar vibraba, vibraba, y era como que iba a estallar en cualquier momento por el sonido que salía de ese lugar. Entonces en ese momento yo le digo, le grito a mi señora, vení mami, vamos a salir porque no sé qué está pasando acá, parece que va a reventar algo. Vení, vamos a salir. Entonces viene Mari, se me acerca ya, ahí le alzo a Santiago y empezamos nosotros a correr ya a mi izquierda. Recuerdo que un señor muy grande, alto, estaba parado frente a mí, y cuando le dio el fuego, él giró y yo le tomé de su solapa, que hasta hoy siento la textura de su campera, y toda esa gente vino sobre mí en ese momento y nos arrastró de vuelta hasta el salón donde quedamos atrapados, ¿verdad? Cuando terminamos de pasar las cajas, se apagan las luces. Apagan las luces y fue un momento de terror porque la gente se nos apretujaba, y justo en ese momento se va la luz, ya no veíamos nada, absolutamente nada. El lugar se volvió oscurísimo. Igual seguimos nosotros camino hacia la escalera que está al lado de la rampa, pero en ese momento hice un juego así, jugué como para agarrarle a mi señora que estaba a mi lado. En ese momento pensé que estaba todavía a mi lado. Le agarré a una persona, pero no sé quién era mucho más grande, entonces teníamos que salir de alguna forma de allí porque el fuego ya se empezaba a ver también, se empezaba a ver de hacia atrás, y cuando estábamos llegando a la puerta, ya de la puerta de Blindex, nos dimos cuenta que estaba cerrado por la cantidad de gente que estaba quieta ahí. Estaba eso cerrado, y segundos después viene un humo gigantesco de hacia abajo también. Hubo un estruendo hacia abajo de en la parte del estacionamiento, y sube un humo. Entonces ahí no había nada que hacer. Yo me caí porque me tropecé con la gente ahí. Me caí con Santiago en mi brazo siempre y las piernas ya extendidas. En cuestión de segundos, el fuego se fue expandiendo sobre las personas y quienes corrían para alejarse de las llamas eran alcanzadas por el denso humo que asfixiaba su paso. Desde afuera ayudaron los taxistas y vecinos, que empezaron a abrir con golpes desesperados un boquete en el edificio, hasta que pronto llegaron los primeros bomberos, paramédicos y policías. La periodista Mari Glescu habló con algunos de ellos y de cómo impactó este llamado de auxilio en sus vidas. Yo entré por el frente, aquí por un costado, un boquete que armaron al costado de la puerta principal, por la puerta principal. Cuando yo llegué estaba cerrada. Uno de nuestros entrevistados es Rubén González, paramédico de la Cruz Roja. Aquel domingo él estaba disfrutando en el jardín botánico con su familia, hasta que escuchó en la radio sobre un incendio. Apenas levantó la mirada y vio el humo negro. Fue lo más rápido que pudo y entró al supermercado sin equipos de protección, porque en realidad en ese momento no le tocaba trabajar. Cuando llegó en la zona del estacionamiento,
Se tomó unos segundos para recuperar las fuerzas. Ahí vio el auto de un amigo. Se acercó y le encontró sin vida. En aquella ocasión, la esposa e hija de su amigo también fallecieron. El capitán Gini, ¿verdad? Justamente era camarada de un padrino mío de la Marina, oficial de Marina, que el domingo antes de la desgracia del evento estuvimos almorzando en la casa de mi padrino. Él había, según después me enteré, él vino acá de compras al súper con su señora, su hija. Él quedó en el vehículo esperándole y la señora con la hija entraron al súper. Hubo el incendio y posterior la explosión y él quedó dentro del vehículo. ¿Verdad? Él estaba dentro del vehículo, ahora muerto, calculamos, sofocado y asfixiado. ¿Verdad? Pues él no tenía así rasgos de quemadura, digamos. ¿Verdad? Y le reconocí por el tema del anillo, que justamente me había mostrado ahora un anillo conmemorativo a su promoción del colegio militar y por su cadenilla. ¿Verdad? Todo ese día él tenía un hijo, un oficial ya ahora de Marina, capitán. Estaba de guardia en la unidad, creo que era el Comando de Infantería Marina. Ellos vinieron a hacer una guardia así perimetral, un cerco perimetral para que no pasen gente que no tenía nada que ver ya con la parte de atención o de asistencia adentro. Y posterior a eso, horas después de eso, se enteró que el papá y toda su familia había fallecido acá. Había mucha desesperación en las personas que buscaban a sus familiares que estaban en el súper. Tenían esperanza de encontrarles con vida, pero de a poco se iban confirmando más muertes. Eran tantos los cadáveres que se necesitaron de varios espacios para colocarlos y que pudieran ser reconocidos por sus cercanos. Fueron trasladados hasta la ex caballería, la agrupación especializada y la pista de Tropiclub, un club bailable que entonces funcionaba en el barrio Trinidad. Acá tengo completo. Toda información que se quiera al 911 en media hora. Toda la información nosotros vamos a llamar al 911 y ellos van a disponibilizar para que tengan un solo número, puedan saber si está en el IPS, si está en cualquier otro hospital. Entonces, para cualquier consulta al 911 y ahí van a estar esta misma información. ¿Puede reiterarnos la lista de fallecidos por lo menos? Sí, los identificados fallecidos, Miriam Benítez, Orlando Enrique Pérez, Martín Gabriel Romero, Diego Armando Prieto, Lorena Román, Martín Ramón Cabrera, Rolando Páez. Y hay 3 no identificados, un niño de 5 años con vaquero y remera gris, un niño fallecido de 3 meses y una señora en estado de gravidez fallecida. Liz y su marido lograron sobrevivir, pero pasaron varios días internados a causa de la inhalación de humo y las heridas. En cambio, la familia de Víctor no salió completa. Me levanto yo, le alzo a mi hijo y empezamos a caminar. Primero lo que pisamos era vidrio y seguidamente ya era pisar sobre la gente o arrastrarme por la gente porque estaba mucha gente tirada ahí en esa zona de la escalera. Ya estaba llegando a la parte donde se veía más la claridad esa que estaba viendo. Pasa una persona por debajo de la rampa, pasa por debajo de la rampa y le veo yo así. Y me dice, bájate rápido, hijo, bájate rápido, pasame a tu hijo y salí de ahí rápido porque esto va a reventar en cualquier momento. Y entonces ahí me apuro y le paso al señor que había entrado entre los
del boquete, por el boquete que habían hecho. Le paso a mi hijo y yo no intento salir. Yo miro otra vez de vuelta hacia el súper. Entonces el señor me vuelve a gritar y me vuelve a insistir que salga rápido de ahí porque ya estaba por reventar todo. Y que tu hijo te va a necesitar, pues, si te vas otra vez ahí te vas a quedar. Entonces yo le miro a mi hijo y no podía dejarlo. Entonces salí. El calvario que fue ingresar al CUA y que empiece un incendio terminaba eso separándonos a mí y a Santiago de su mamá, de Mari. Nos quedábamos sin ella, nos quedábamos solos. ¿Cuántos muertos y heridos dejó el incendio? Aramí nos cuenta. Hay diferencias sobre la cantidad de víctimas. En el documento oficial del Tribunal de Sentencia del 2008 figuran que ese día acudieron al supermercado 1.500 personas. Del total, 576 resultaron víctimas del incendio, de las cuales 329 fallecieron y 247 resultaron heridas, pero no incluye a las víctimas con lesiones leves ni a los desaparecidos. Para el Ministerio Público hubo 350 muertes, 12 desaparecidos y más de 500 heridos. Además registró 36 urnas con restos humanos. Los sobrevivientes y familiares, en cambio, afirman que es difícil precisar la cantidad exacta, pero simbólicamente mantienen la cifra de 400 fallecidos en cada actividad conmemorativa. Pero también hay historias sorprendentes de sobrevivientes, como el caso de Luis Cardoso, un carnicero del supermercado que fue dado por muerto, pero que despertó en la morgue. Y llego en Sajonia y me tiran en la morgue. Llego en la morgue y acostado ahí en la camilla, viene un policía y me pone el número, o no sé quién me pone el número. Eso después me comentó una hermanita y un sacerdote. Pone la carátula en el dedo y me saca el documento y me pasa como muerto en el informe, porque tiene que hacer un informe el comisario. Hace la unción la hermanita o el sacerdote, no sé quién hizo la unción, y me muevo otra vez. Y al moverme, agarra el comisario, me alza y me llevan en urgencia. Y ahí me aplican varias inyecciones como para que respire otra vez, y respiré otra vez. Respiré, abrí los ojos y le vi a los doctores y no sé ni en dónde estaba yo. Y después me desmayé otra vez y me desperté a las 9 de la noche. Patricia Bordón y Elías Onsi hablaron con abogados y fiscales sobre cómo recuerdan el caso UCOA Bolaños. La justicia se vio evidentemente sobrepasada y aunque hubo 2 juicios orales y públicos, quedó un sabor de injusticia para las víctimas, especialmente en la reparación. La Fiscalía presentó la acusación por homicidio doloso y pidió 25 años de cárcel para los Paiva y para Daniel Areco, que era el guardia de seguridad del supermercado. El juicio empezó en julio del 2006 y en diciembre el tribunal dictaminó. La jueza María Dodi Báez votó por la condena por homicidio doloso, pero Manuel Aguirre y Elio Velar se decidieron por homicidio culposo, que tiene un castigo mucho más leve. Los sobrevivientes y víctimas que estaban en el juicio no dejaron que se termine de leer la sentencia. Apenas escucharon cómo terminaría, empezaron a gritar y de repente volaron las sillas contra ese tribunal. Ese juicio finalmente se anuló y todo el proceso debía hacerse de nuevo, pero no había juez que se animara a cargar con ese peso. Todos los magistrados de Asunción y Central presentaban inhibiciones con cualquier argumento, con tal de no tomar el caso, hasta que se tuvo que recurrir a jueces de Paraguarí. En este caso, el tribunal evitó hablar de las puertas, un punto bastante conflictivo en todo el proceso, ya que las víctimas afirmaron que las puertas se cerraron para evitar el robo de mercaderías, y eso impidió que muchas personas puedan salir y ponerse a salvo. Y no es una sola puerta, sino son varias puertas. Me refiero a
del ingreso del lado norte y del sur, pero también del ingreso de los empleados del supermercado, que ponían bajo llave. De hecho tenía otra salida y esas puertas estaban llaveadas porque de hecho previo a la salida o a la entrada le hacían todo un proceso de revisión y ellos no podían, mientras estaban trabajando en salón, tener acceso a esos espacios. Mientras que el abogado de los Paiva, Luis Emilio Escobar, negaba esa hipótesis. Lo único que no se hizo, porque ningún edificio hace, es pedir la inspección final. Y en base a eso se lo condenó y se construyó y se siguió con la leyenda de que se cerraron las puertas. La pericia técnica de Estados Unidos determinó que efectivamente las puertas estaban cerradas, pero los peritos locales presentaron informes más ambiguos. Entonces, el tribunal aplicó el dolo eventual a los propietarios por la falta de mantenimiento del local y otras irregularidades más. Pero no juzgaron el tema de las puertas. En febrero del 2008 fueron condenados al final por homicidio doloso. Juan Pío Paiva con una pena de 12 años de cárcel y su hijo con 10 años. Otro accionista del supermercado, Humberto Fernando Casaxia, fue condenado a 2 años y medio por no pedir la inspección final del supermercado y el guardia fue condenado a 5 años de cárcel. Meses después fue condenado el arquitecto Bernardo Imajovich a 2 años de prisión. Si vas a echarle la culpa a un intendente nomás, estás corto. En el caso de la municipalidad, que fue la tercera causa, de hecho, ni siquiera le imputaron al intendente ni al exintendente. El exintendente era Martín Bull, que habilitó provisoriamente esto. Y el intendente en ese momento era Enrique Riera, que ni siquiera fue investigado o imputado, ¿verdad? Sino funcionarios de tercer nivel que eran los técnicos que venían a hacer la verificación supuesta de control de incendios. Los funcionarios municipales tuvieron penas tan bajas que no pisaron la cárcel. Ni siquiera fue procesado el intendente municipal de aquel entonces, Enrique Riera, actual ministro del Interior. Nuestro compañero Elías Onsi abordó la cuestión de las reparaciones. Ahí se abrieron 2 caminos judiciales, en el ámbito penal y otro en el campo civil, con demandas por daños y perjuicios. Hubo bastante desprolijidad por parte de los abogados. Por ejemplo, en febrero del 2010, una sentencia judicial declaró la prescripción de 110 demandas en lo civil por prescripción y caducidad. Para tratar de compensar las fallas, el Estado indemnizó con dinero público a 327 personas. Por cada fallecido, las familias recibieron 160 millones de guaraníes. A los sobrevivientes con heridas graves se le entregó 115 millones, mientras que quienes tuvieron lesiones leves recibieron 57 millones. La mayoría usó ese dinero para sus tratamientos, ya que muchos quedaron con problemas respiratorios, la piel quemada y con amputaciones. En el ámbito penal, solo algunos pudieron tener un resarcimiento económico después de la condena del propietario. 30 personas recibieron casi 15.000 millones y el resto quedó sin indemnización. La experiencia de la colega Joana Peralta es particular. Aquel 1 de agosto, sus padres fueron de visita a la casa de unos tíos, en el barrio Trinidad, pero antes debían pasar por el supermercado. Su mundo se vino abajo cuando escuchó las noticias sobre el incendio. Bueno, yo recuerdo que les llamaba y ellos no me contestaban, tampoco mis tías. Les estuve buscando durante 3 horas, porque fueron desde las 12 más o menos que yo llegué hasta el lugar, hasta las 3 de la tarde. Se fueron a otro supermercado, donde no escucharon la noticia porque estaban todos apagados los televisores. Y gracias a Dios, ¿verdad? Se fueron ahí porque mis hermanos eran chiquitos y se fueron al patio de juegos de ahí. Como parte del equipo de producción de audiovisuales de Última Hora, a Joana le tocó ingresar al edificio que antes fue un supermercado y que actualmente es el sitio de memoria 1A Cuau Bolaños. Lo hizo luego de 2 décadas, al igual que el paramédico Rubén González y el bombero Cristian Vázquez, quienes volvieron al lugar para las entrevistas.
Para mí volver después es volver a ingresar, porque siempre pasaba por ahí. Pero ingresar después de 2 décadas y ver cómo quedó ahí el interior fue impactante realmente. Y me armé de valor para trabajar ahí. También vi la expresión de los bomberos y de otras personas a quienes tuvimos que entrevistar ahí, que también fue impactante, ¿verdad? Eso me sorprendió mucho, ¿verdad? También a ellos les costaba ingresar, miraban y parecía que recordaban todo. E inclusive una persona me había dicho que parecía que escuchaba los gritos de aquel día, ¿verdad? Porque ingresó después de 20 años también. Como yo lo recuerdo, ¿verdad? Era todo desastre, ¿verdad? Derrumbado, cajas, literas, bloques de cemento rotos, vidrio. Hoy día hicieron reparaciones, hicieron algunos arreglos que particularmente, como te dije, a mí no me traen gratos recuerdos, ¿verdad? Y la verdad que el memorial está muy lindo, ojalá que se le saque el jugo, ojalá que esto pueda servir para que la gente vea y forme parte de la historia de nuestro país. Esta es una historia reciente de nuestro país, ocurrió nada más que hace 20 años. José estuvo dedicándose bastante al material audiovisual sobre el Licuado Bolaños y pudo conocer muchos detalles conversando con las víctimas en el mismo edificio donde ocurrió la tragedia. Este trabajo me permitió conocer aristas que no conocía y fue muy desafiante no quebrarse al escuchar testimonios tan fuertes. De hecho, cuando hacíamos las entrevistas tuvimos que hacer algunas pausas para retomar porque era todo muy emotivo y muy fuerte. Las personas que sobrevivieron pasaron por un largo proceso para sobreponerse al duelo de perder a sus familiares, a sus vecinos, sus amigos o allegados. Ellos tuvieron apoyo psicológico y fue clave la contención entre las propias víctimas y la lucha codo a codo también para obtener justicia. Así también como la conquista del sitio de la memoria como un espacio para compartir, recordar y construir cambios a través de la cultura. Después de todo lo que pasaron Luis, Víctor y Liz, nos transmitieron en estas entrevistas que la vida es todavía más importante de lo que creíamos. A veces no alcanza, bro. Si vamos yendo por efectivo, eso nos cuenta. Porque la vida es lo que cuenta. La vida y las oportunidades que te da Él para seguir adelante es inexplicable. Mi vida es mi familia, es mi esposa Liliana, mis hijos, porque tengo 4 hijos. 2 más aparte, que son adoptados. Son 6 en total. Vivo por ellos. Y es una tranquilidad inmensa. Es el cambio que tuve a partir, después de lo del ECUA, decidir vivirlo de esa forma. Vivir por ellos. Como me siento que soy la vida de otros cada vez que abrazo a mi nieto, que abrazo a mis nietas, que estoy con mi compañero de vida, con mis familiares. Siento que tuve la suerte que muchos no tuvieron y que por tanto cada minuto que me toca seguir viviendo vale demasiado, vale mucho más que lo que pueda tener como carencia. Pero la lucha de las víctimas por la reparación continúa hoy, 20 años después. Este podcast fue producido por Lida Duarte. Participaron los y las periodistas Aramio Campos, Mari Glescu, Patricia Bordón, Elías Onsi, Joana Peralta y José Maday. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Los materiales de archivo escuchados en este podcast fueron gentileza del canal Telefuturo. Las entrevistas fueron hechas por el equipo de la edición digital de Última Hora. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com,
así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos.